Señor les bendiga, hermanos. Le damos las gracias al Señor por permitirnos estar en esta mañana, a pesar de la lluvia, a pesar de todos los pequeños contratiempos que surgieron. El Señor nos ha traído a este lugar para escuchar acerca de su palabra, para conocer más acerca de Él y para que nosotros aprendamos también a andar conforme a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Les invito a que hagamos una oración. Bueno, hermanos, como ya se ha mencionado, hoy continuamos con los sermones biográficos. Hoy corresponde Jacobo el Menor. Es bastante interesante lo que podemos encontrar acerca de Jacobo el Menor, aunque es muy poca la información que se puede obtener acerca de él. Es más que suficiente para que nosotros entendamos la posición que debe tener el creyente en su Salvador, en su Señor. Pienso que con lo poco que deja la Escritura es suficiente para que nosotros podamos entender cómo debe ser nuestro comportamiento como creyentes y cómo debemos conducirnos ya una vez que somos parte del cuerpo de Cristo. Pienso que si la Escritura deja esta pequeña información es porque con eso es suficiente. Si no hay más información es porque la que hay basta para que nosotros nos podamos guiar y podamos ver cómo debemos comportarnos. Yo le he colocado como título a este sermón, Jacobo el apóstol menor. Jacobo el apóstol menor. He colocado dos estructuras. La primera lleva por nombre, Vida de Jacobo el menor. Vamos a ver por qué se nombra tanto el menor. Y vamos a estar en Marcos capítulo 15, versículo 40, sería la primera estructura. La segunda, Jacobo en el ministerio, Lucas 6, del 12 al 16. Allí estaríamos viendo la historia o la biografía de Jacobo el menor. Jacobo, vamos a irnos a Marcos 15:40, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Vamos a tocar esta cita con la finalidad de ver de dónde sale ese nombre de Jacobo el menor, y allí encontramos a un familiar de él. Jacobo, este era un apodo que se le coloca de Jacobo el menor. Proviene de la palabra griega mikros, que significa pequeño. Hay tres aspectos por los cuales se llega a la conclusión o se llega a una determinación de por qué se le coloca este apodo a Jacobo. Y la primera de ellas era porque se dice que podía ser pequeño de estatura y por eso se le coloca este apodo. La segunda es de que quizás era menor que Jacobo, el hijo de Zebedeo. Era menor de edad entre Jacobo, el hijo de Zebedeo, y este Jacobo, el cual se le coloca este título. Quizás es una probabilidad de que era por su edad. La última era porque quizás no era una persona tan introvertida, una persona tan sobresaliente, quizás como Pedro, como el propio Jacobo, hijo de Zebedeo, como Juan, personas como esta que quizás resaltaron mucho más que Jacobo el menor. Entonces, estos tres puntos con respecto a Jacobo nos muestran que quizás por eso se le coloca ese título de Jacobo el menor. Esto no es algo que ponga en menos o ponga en poco a este apóstol o a este hombre, sino que simplemente se le coloca o se le adjudica esto por quizás una de estas opciones. Por la poca información que hay no podemos decir es por esta exactamente, sino que se encuentran estas tres posibilidades de que se le haya colocado este título por la poca información que hay. Posiblemente sea por una de estas razones. Y la última, que parece la más, porque debemos guiarnos por una, la última, que es la que más o menos
va más acorde a lo que era su personalidad. Era una persona que no resaltaba mucho y esto quizás se le atribuye este sobrenombre por eso. También para diferenciarlo, habían dos Jacobo y era importante determinar entre uno y otro para que no hubiera confusión. Pero es difícil que hubiese habido confusión por las dos personalidades. Jacobo, el hijo de Zebedeo, era una persona sumamente que resaltaba por su familia, por lo que él era, por su carácter, por su temperamento, por todas estas cosas. Era muy fácil identificarlo. Pero Jacobo, por esa personalidad callada, una persona que no resaltaba tanto, es más fiable esta opción. ¿Quiénes eran los padres de Jacobo? Su madre, como lo vemos en el verso que acabamos de leer, era María, madre de Jacobo el menor, como lo dice el texto. Su padre era Alfeo, y es bastante esto controversial. No hay una definición clara, pero tampoco la Escritura aclara nada de esto, porque pareciese que Jacobo el menor fuese hermano de Mateo, pero no hay nada que diga una distinción clara acerca de esto. No aparece algo que nos ayude a ver eso, pero posiblemente sean hermanos, hijos de Alfeo. En Juan también nos habla un poco acerca, Juan capítulo 19, versículo 25, también nos muestra algo acerca de la vida de este hombre. Juan 19, 25 dice: estaban juntos en la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí no vemos que se nombre a Jacobo por ninguna parte, pero esta María que se menciona aquí, que es la hermana de María, la madre de Jesús, posiblemente sea la mamá de Jacobo el menor. También no hay algo que defina con claridad esto. Dice que es la mujer de Cleofas. Posiblemente Alfeo tuviese también como nombre Cleofa, pero tampoco hay algo claro o contundente para aclarar esto. O posiblemente la madre, su padre Alfeo no estuviera y ella se haya casado nuevamente con este hombre llamado Cleofa. Pero como no hay suficiente argumento, no hay suficiente información, no podemos determinar esto con claridad. Pero Juan relata que era hermana de la madre de Jesús y estaban allí juntas en la cruz. Jacobo también es conocido como el noveno, el noveno en los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Era el cuarto él estaba en los últimos discípulos. En los 4 últimos discípulos se encontraba este hombre, Jacobo. Se encontraba allí debido a lo que ya hemos mencionado, su personalidad y todo esto. ¿Qué nos puede ir mostrando, qué nos puede ir arrojando toda esta información o la poca información que tenemos acerca de él? Que es un hombre el cual no es tan introvertido, tan sobresaliente como los demás, pero esto nos puede ayudar a nosotros a ver cómo debe ser nuestra conducta, cómo debemos comportarnos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. No es necesario que yo busque de resaltar, no es necesario que yo busque de ser el primero en las cosas, no hace falta esto, y Jacobo nos puede mostrar acerca de esto. Vemos también que el mismo Señor Jesucristo, en varias parábolas, Él expresa esto con respecto a lo que es la posición de la persona. ¿En qué posición debes estar tú como hombre o como mujer? Porque vemos aquella parábola donde el hijo se va y el hijo vuelve y el que está allí con él se molesta porque se hace un gran banquete con la finalidad de celebrar la llegada de ese hijo. Este se molesta y discute con su padre y el padre le dice: pero tú estás siempre conmigo, ¿por qué te molesta si todo esto es tuyo? Entonces vemos allí una pequeña o una rivalidad en ese sentido, pero el padre le aclara: tú estás aquí siempre, no es necesario que tú busques de resaltar o busques de buscar ese primer lugar, no hace falta.
pero vemos que el otro simplemente llega y se celebra algo porque está arrepentido, una persona que se arrepiente y llega allí. Vemos que en lo que son los apóstoles hay hombres que resaltan mucho. La misma escritura deja ver la vida, por ejemplo, de Mateo, deja ver la vida completa de quizás de Pedro, de Juan, de un poco más, de una forma más amplia. Pero ¿qué sucede? Debido a la forma de ser Jacobo, de no quizás ser una persona que, mire, Señor, quiero saber acerca de esto, o preguntarles preguntas difíciles, cosas de las cuales los otros estaban más inquietos, este tipo de cosas que hicieron los demás apóstoles, las cuales los llevaron a ellos a resaltar un poco más. Esto siempre fue con la finalidad de mostrar la fe y mostrar el gran poder de Dios. Quizás él no llegó a esto, de decir este tipo de cosas, pero eso no lo descalifica a él en ningún aspecto. No lo pone a él en una posición menos que los demás discípulos. Todos eran iguales, todos tenían la misma autoridad, todos tenían el mismo propósito, el mismo pensamiento con respecto a lo que era el ministerio para lo cual se habían instruido. Y en la primera parte, yo he sacado 2 resoluciones en este aspecto, basándonos en lo que tenemos acerca de Jacobo. Y la primera es: seamos como Jacobo para que pueda crecer Cristo en nosotros. Seamos como Jacobo para que pueda crecer Cristo en nosotros. ¿Cómo era Jacobo? Una persona tranquila, una persona centrada. Ya él había conocido, había creído en el Señor y simplemente se queda donde está. No es necesario que él busque siempre el primer lugar ni nada por el estilo. Él se queda donde está y luego vamos a ver cómo este hombre se desenvuelve, como lo hacen todos los discípulos cuando son guiados por el Espíritu de Dios. La segunda: aunque no tengamos el primer lugar, seamos fieles. Aunque no tengamos el primer lugar, seamos fieles. De hecho, el mismo Señor Jesucristo refutaba esto a los fariseos, a los escribas, porque deseaban tener el primer lugar, deseaban estar siempre de primero en todas las cosas. Y Él le dice: no hace falta ser así, eso no es necesario. Imagínese una persona molesta que ha nacido y quizás es blanco, quizás el otro es moreno, pero se molesta. ¿Por qué te molestas? Dios te creó así y debemos estar satisfechos con lo que nuestro Creador nos ha dado. Quizás yo no tengo cabello, el otro sí tiene, lo tiene más largo, mejor, abundante, pero si es lo que Dios ha hecho así, debemos entenderlo, debemos conformarnos con lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, bien sea en el ámbito secular o bien sea en el ámbito espiritual. Nuestra segunda estructura nos habla de Jacobo en el ministerio, y vamos a ver en Lucas capítulo 16, versículo 6, 12 al 16, y leemos: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vemos lo que nos muestra Lucas acerca de la elección de los 12 apóstoles. Vemos que el Señor se prepara primero en oración antes de ir y escoger a estos 12 hombres, los cuales iban a tener la responsabilidad de estar allí en el ministerio con el Señor Jesús, con la finalidad de propagar el mensaje. Vemos que Lucas deja en claro, dice: y a estos que llamó también los constituyó apóstoles. Es decir, ya ellos, todos esos hombres escogidos, tenían la misma autoridad. ¿Cuál era la misma autoridad? Podían echar fuera demonios, podían resucitar, podían hacer milagros, todos de la misma forma, todos de la misma manera. A uno no le dio un poquito más de poder para que hiciera milagros porque quizás era el más que resaltaba, o quizás a Jacobo le dio un poquito menos. No, el Señor le dio la misma autoridad a todos. Todos tenían la misma autoridad para cumplir con la función para la cual fueron escogidos. Entonces vemos que el comportamiento de la persona debe ir
acorde a lo que es. Es como en una iglesia local donde hayan 2 o 3 pastores, todos tienen la misma autoridad, todos tienen el mismo nivel en ese sentido, que quizás uno se pueda desenvolver mejor en una predicación, en un estudio, en algo, eso no lo hace más o menos que el otro, es lo mismo. Es como en un matrimonio, están los dos cónyuges, los dos tienen autoridad dentro del hogar, los dos pueden tomar decisiones, los dos pueden buscar la mejor solución para que el matrimonio funcione de forma correcta. No es que yo soy el que mando, aquí no se dice o se hace otra cosa, porque eso lleva al desastre que tenemos como nación. Donde una sola persona toma todas las decisiones, eso va a terminar muy mal. ¿Por qué? Porque usted es un ser humano pecador que puede fallar como cualquier otro. ¿Me entiende? Si usted tiene una buena idea, se plantea y se llega a la mejor conclusión para que todos salgan beneficiados. Porque si no, vamos a ver la anarquía que tenemos nosotros en nuestra nación. La tiranía, el desorden va a prevalecer por esta razón. Todos los discípulos tenían la misma autoridad, como lo deja ver Lucas, dice que fueron constituidos apóstoles. Allí vemos los nombres y allí está Jacobo, hijo de Alfeo. En lo poco que podemos encontrar acerca de Jacobo, vemos que fue un hombre que quizás tuvo ciertos vínculos familiares, bien sea con Mateo o bien sea con el mismo Señor, porque si María, la madre de Jacobo, era hermana de María, la madre de Jesús, ellos eran primos. ¿Me entiendes? Podemos llegar a esa determinación, a esa conclusión de que ellos tenían ese parentesco. Imagínense aquel hombre que escribe el Evangelio de Mateo, un hombre que a pesar de todo lo que dejó, a pesar de todo lo que experimentó, luego se convierte en un instrumento muy útil en lo que es el redactar toda esta biografía acerca de Jesús y de lo que él hizo. Vemos entonces que Jacobo, como un hombre, muestra humildad. Él pudo apelar: yo soy primo de Jesús, yo soy hermano de Jacobo, el que escribe el Evangelio. Él no apela, por lo que deja ver la Escritura, él no apela a nada de esto. Imaginemos nosotros por un momento a Jacobo en el cielo molesto con el Señor o molesto con Juan y Mateo porque no resaltó un poco más dentro de lo que fue la Escritura. Yo me imagino por un momento eso y no puedo pensar en que sea algo así, porque Jacobo, al entender el propósito por el cual él es llamado a este ministerio, él entiende cuál es su posición. Él ve con determinación cuál es su rol y simplemente se desenvuelve en él. Lo relevante no es que él haya sido primo del Señor o que haya sido hermano de Mateo. Lo relevante en todo esto con respecto a la vida de este apóstol es su función dentro del ministerio. Ese hombre que predica, que expone la palabra de Dios, porque más adelante la historia deja ver que Jacobo lleva el Evangelio a Siria, a Persia y a otros lugares. Vemos, y esto sucede inmediatamente después de lo que sucede en Pentecostés, donde todos son investidos por el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo desciende sobre ellos para que ellos sean impulsados y promovidos a predicar el Evangelio. Vemos que él hace su función, cumple con su función según deja ver la historia. Entonces, hermanos, amigos, nosotros debemos seguir este ejemplo. Si una persona es llamada a un ministerio, desenvuélvase en el ministerio. Si una persona es llamada a servir en cualquier área, desenvuélvase en su área. No tratemos nunca bajo ningún concepto de estar en un área en la cual no nos corresponde, porque podemos fallar en el llamado. ¿Cuál es el llamado por excelencia que tenemos todos? Uno, vamos todos a entrar al cielo. Todos vamos a entrar al cielo, siempre y cuando seamos parte de la salvación que nuestro Dios nos ha ofrecido. Ese sacrificio que Él hizo nos va a salvar a todos. Entonces, es allí donde podemos quizás comparar con lo que Pablo les está enseñando a los corintios. Ese anhelo por estar allí, no, siempre esto va a estar mal. Siempre esto va en contra de la misma Escritura, porque la Escritura no enseña esto, no promueve esto.
¿Qué es lo relevante de todo esto? Que se expuso el Evangelio, que estos apóstoles, que estos hombres cumplieron con su ministerio de manera correcta, que hicieron lo que se les ordenó, lo que se les mandó. ¿Qué se les mandó? El Señor dijo claramente cuando resucitó: y predica el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Entonces vemos que ellos cumplen con su función sin ningún tipo de problema. Entonces, algo que nos puede ayudar a nosotros a vernos a nosotros mismos, cómo está nuestro corazón, qué anhela nuestro corazón, si alguna posición, sin siempre ser el primero o algo por el estilo. Debemos autoevaluarnos nosotros en ese sentido, para ver qué es lo que estamos haciendo. Tampoco podemos, quizás, algo que veía estos días, una persona que predicó acerca de Jacobo el menor, y él promovía de que era necesario que él fuera una persona introvertida, que él fuera el primero, que él buscara de estar a la altura de Juan y a la altura de Pedro. Yo analizaba y yo decía, pero es que no puede ser, porque si él no es llamado a ser una persona así, a estar así, ¿por qué vamos a promover nosotros esto? Si no es, de hecho, la misma Escritura no deja un mayor argumento acerca de él, no lo deja, no lo muestra. Y si no lo muestra es porque esas cosas no fueron relevantes, no fueron importantes. Algo grande que quizás pudo haber hecho Pedro fue caminar sobre el agua. Eso es algo grande. Pero ¿qué sucede? Inmediatamente se hundió. O sea que el poder no estaba en él, el poder no era de él. Simplemente confió en ese instante a tal punto que pudo hacer eso, pero luego vemos que se hunde, luego vemos que falla. O sea que no era necesariamente llamado a caminar siempre sobre el agua, no era el propósito, no era la función. Y este hecho tan conocido por creyentes y por no creyentes, esto llega a una conclusión, y es mostrar la grandeza y el poder de Dios. De que si tú confías en Él, puedes hacer cosas impresionantes, cosas grandes. ¿Para quién? ¿Para ti? No, para la gloria de Cristo, para la gloria de Él, porque el poder le pertenece a Él. Como dice Pablo, nosotros simplemente somos colaboradores. Desenvolvámonos como lo que somos. Y Pablo no estuvo junto con los discípulos como estuvieron estos 12 siempre juntos, siempre fueron exhortados por las cosas malas. Pablo no estuvo allí, pero Pablo pudo comprender esto, pudo comprender que cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su posición y simplemente debe estar allí. Imagínese la esposa que sea la cabeza. No es así, el orden es al contrario. El hombre es la cabeza, la esposa está un poco más abajo y así sucesivamente, porque cada quien debe estar en su lugar. Porque si no, no va a funcionar. Las cosas no funcionan así. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y de allí en adelante todo va funcionando de forma correcta. Entonces nosotros debemos pensar con cordura, no más de lo que nosotros nos podemos imaginar acerca de nosotros mismos. Ese es algo bastante extraordinario, la vida de este hombre. Y cuando lo leía, lo veía, y era algo fascinante, porque quizás no tenemos tanta información acerca de él, pero lo poco que se deja ver te revela lo que la Escritura o el mismo Señor nos quiere mostrar a cada uno de nosotros, y es que lo importante, lo relevante en todo es Él, es la salvación que Él ha traído a este mundo. Eso es lo más importante. De los otros discípulos también hay muy poca información, pero es que lo relevante en ese sentido no eran los apóstoles, es la función que ellos cumplieron. Nosotros básicamente no somos el centro de la iglesia, no somos el eje donde ella gira. Por el contrario, el eje es el Señor y nosotros giramos en torno a ella. Y en base a eso, nuestras mentes y nuestros corazones deben estar sujetos, deben aferrarse constantemente a esto. Igual nadie debe sentirse menos porque quizás no tenga la capacidad de quizás predicar el Evangelio en un lugar como este, pero usted tiene el mismo espíritu que tiene la persona que se para en este lugar. Usted tiene la verdad de la Escritura. Usted, con comunicárselo a una persona, a su vecino, a cualquier persona, está cumpliendo la misma función que cumple una persona que se para aquí. Cumple la misma función, tiene la misma autoridad.
que debe prepararse, que debe leer el texto y entenderlo para explicarlo de forma correcta, sí, debe hacerlo. ¿Para qué? Para que usted cumpla con la función de la cual usted ya es parte, porque usted es parte de esa orden que se dio, de que prediquemos el Evangelio. Todos tenemos esa autoridad, todos tenemos esa función que se delegó por parte del Señor Jesucristo. Todos la tenemos. Cualquiera, hasta un niño, puede predicar el Evangelio a una persona. La idea es que lo haga de forma correcta. La idea no es que diga algo que no diga la Escritura. Ahí se mete en un problema. Ahí haría las cosas mal. Pero de resto todos, el anciano, el joven, el niño, el adolescente, todos tenemos y podemos cumplir con esa función. No es necesario estar parado en este lugar para hacerlo. Desde cualquier lugar usted puede predicar el Evangelio. Y esto no lo va a hacer menos que el que predica o más grande que el que predica, para nada. Eso simplemente lo va a satisfacer su corazón porque usted cumple con la orden que ha delegado su Salvador, su Creador. Eso lo satisface a usted cuando usted lo hace de corazón. Cuando usted se esfuerza porque una persona pueda comprender el Evangelio, eso trae satisfacción a su corazón, eso trae alegría, eso trae gozo, porque usted está cumpliendo con esa función. Me imagino a Jacobo súper tranquilo, súper feliz, porque pudo predicar el Evangelio en el momento que se le mandó a predicar. No veo a Jacobo molesto porque no estuvo a la altura de un Pedro, de un Juan, no lo veo de esa manera. Veo un hombre tranquilo, cumpliendo con su ministerio, cumpliendo con su función. Quizás a veces esta palabra tiende a engrandecer nuestro ego, ministerio. ¡Wow! Algo grande. Pero es que lo más grandioso es que usted le predique a alguien y esa persona entiende el Evangelio. Eso es lo más grande en todo lo que se puede conocer como un ministerio. Más nada. Esa es la grandeza del ministerio. Que usted le hable a una persona y el Espíritu Santo utilice su palabra y usted sea ese instrumento que está allí mostrándole a esa persona la salvación. Eso es lo más grande que hay dentro de lo que es la predicación del Evangelio. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, esa es la grandeza, ese es el mayor tesoro, el mayor regalo. Y todos debemos aferrarnos a esto, porque es la función que tenemos. Y es la que cada uno de nosotros, como hermanos en Cristo, como salvos, como escogidos para entrar en el cielo, en las moradas eternas, debemos aferrarnos a esto. Esto es nuestro tesoro, esta debe ser nuestra grandeza. El mismo Pablo dice, no hagamos nada por contienda o por vanagloria, porque esto es absurdo, esto no tiene sentido. Si vamos a hacer algo, sea para la gloria de Cristo, sea para mostrar a nuestro Salvador que Él crezca, así como dijo Juan, yo vengo para que Él se muestre como Él es. No soy digno de desatar el calzado de Él. Así siempre debe ser nuestra actitud, debe ser nuestra conducta, y no nos vamos a hundir, por decirlo así, o a sentirnos menos que otros, porque no es el sentido que nos muestra la Escritura. Simplemente que el corazón esté donde debe estar, ni muy alto, ni menospreciado, ni hundido. Hundido nos tenía el pecado, ahora Él nos tiene en un lugar muy bueno, muy saludable para nosotros. He sacado 2 resoluciones de esta segunda parte. Cristo nos ha escogido para ser siervos. Cristo nos ha escogido para ser siervos. Esa es nuestra función que el Señor nos ha delegado. La segunda es, no necesitamos que el mundo nos conozca, lo que necesitamos es ser fiel hasta el final. Esa es nuestra meta, o debe ser nuestra meta siempre. ¿Qué necesitamos nosotros? Que la gente nos conozca, que la gente nos abrace por allí, nos diga qué bonito hablas, qué bonito predicas. No, simplemente necesitamos cumplir con lo que Él ha demandado y ser fiel hasta el final, pase lo que pase. Nos muestra la Escritura de que Jacobo muere también martirizado. Unos dicen que murió apedreado, otros dicen que lo golpearon en la cabeza hasta que murió y otros dicen que fue crucificado. Pero independientemente, cualquiera que haya sido este martirio que experimentó nuestro hermano,
Los tres mostraron la grandeza de Dios. Los tres mostraron su confianza, su fidelidad hasta el fin en su Salvador, en su Creador. Y es algo que debe reconfortar nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones y mantenernos siempre. Esto debe promover en nosotros ese anhelo, ese impulso para seguir adelante. Que hombres que no fueron tan resaltantes siempre al final experimentaron el mismo sufrimiento. ¿Y por qué lo experimentan? Porque el mismo Señor los sostuvo hasta el final. Él le dijo al Padre: los que me diste, ninguno se perdió, excepto uno, el hijo de perdición. Y de la misma manera Él hará con cada uno de nosotros, hermanos, y personas que escuchan estas palabras. Él hará lo mismo. El que está en su mano nadie lo arrebatará. Él irá a la presencia de nuestro gran Dios en aquel día y lo veremos cara a cara. Y todo el sufrimiento que hayamos experimentado aquí quedará en el olvido, quedará en el pasado, como si nunca lo hubiese experimentado. Por el gozo y la alegría de ver cara a cara al Salvador, de estar allí frente a nuestro gran Dios que lo dio todo en este mundo para salvarnos a cada uno de nosotros. Eso debe llenar nuestro corazón, eso es lo que debe motivar nuestro corazón a seguir adelante siempre. La fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él ha dejado para que nosotros sigamos adelante.